¿Qué impacto psicológico pueden tener estos niños? Porque el niño no es lo mismo que sea ese niño que está jugando en su casa a un niño que está viendo continuamente doctores y saber, aunque esté pequeño, te está viendo y sabe que le vas a poner el estetoscopio. ¿Cómo manejan ustedes como cardiopediatras la psicología en esos niños? Fíjate que eso es lo que también me hizo ser pediatra. El niño es una cosa maravillosa. Es el ente más valiente que puedes conocer, Nico. Tú la gran mayoría de ellos enfrentan la enfermedad con una valentía que no es indescriptible. Muchos de mis pacientes que ya se conocen cardiópatas, solitos llegan al consultorio, se suben a la mesa de exploración y ya saben lo que les voy a hacer. Cuando yo les voy a hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma. A mí, doctor, ¿me vas a poner los chupones? ¿Me vas a hacer esto? Quiero ver mi corazón. O Ok. sea, para mí el niño es una cosa maravillosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo, 12º capítulo de Sala de Espera de Cardiac en Vascular. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, un colega cardiólogo, Cristian Nava. Muy buenas noches, Cristian. Muchas gracias, ¿Cómo Nicolás. estás, Sí, amigo? no, pues contentísimo de estar aquí, poder charlar acerca de un tema tan importante como son los problemas del corazón en los niños. Muy bien, déjenme decirles que Cristian es un amigo ya de algunos años, es especialista en cardiología pediátrica. Y bueno, ahora cuéntanos un poquito cómo fue que te hiciste cardiólogo de niños, Cris. Sí, pues fíjate que yo considero que fue por ignorancia, básicamente. Cuando acabé pediatría, yo me sentía, pues, en ciertas áreas de la pediatría bastante hábil. Sin embargo, en el servicio social me llegaban niños con ruidos cardíacos anormales, con soplos, y dije, yo como pediatra no sé absolutamente nada. No tengo idea de qué es este soplo ni si esta arritmia es peligrosa. No, pues no me puedo quedar así. Ok. Yo ya estaba pensando en ser gastropediatra, decía yo, quiero ser, pues de lo más común que puede manejar un pediatra, que era lo más frecuente, ¿no? O alergología. Pero no, me encaminé a algo totalmente nuevo, porque justamente yo creo que al pediatra le da un poco de temor luego avanzar a otra especialidad donde se cambia el chip completamente, ¿no? Ser cardiólogo o neurólogo es aventarte un nuevo conocimiento desde cero porque hay que ver el corazón desde la embriología y desde ahí partir. O, s- Entonces, yo me fui por eso, por o ignorancia. sea, eso quiere decir que en las áreas de la residencia de pediatría están ciertamente alguna limitación para la enseñanza de las altas especialidades. Quizá yo creo que sí, en algunos institutos podría ser esa debilidad. Sin embargo, yo también como pediatra podría decirte que sí requiere de un conocimiento muy especializado, ¿no? O sea, tú lo podrás ver como médico general. Hay muchas cosas que no te arriesgas, e inclusive como cardiólogo, a decir, esta arritmia me parece que es una taquicardia ventricular o supraventricular, pero no con toda la seguridad del mundo, ¿no? Como si haces una alta especialidad, dices, ya tengo todos los conocimientos para decir, esto se trata así, esto es así. A mí me pasó así, o sea, yo siento que a pesar de haber cursado una rotación de 2, 3 meses en cardiología, no me fue suficiente, ¿no? Ok. Entonces, Bueno, por eso. fíjate que aquí en Puebla tenemos una población pues bastante grande y hace unos años, pues solamente, para no mentir, había dos, tres cardiólogos pediatras Sí. y por la cantidad de población pues no era suficiente. No, no. De tal manera que cuando yo llegué a Puebla, hace algunos años ya, pues nos llegaban muchos niños con cardiopatías y creo que también era porque ellos, los que estaban, no alcanzaban a difundir pues ni lo que era una cardiopatía en niños y tampoco la gente sabía de ellos mucho, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tienes aquí en Puebla? Pues yo estudié medicina aquí en el estado de Puebla, soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Ok. Puebla. Soy originario de Guerrero, de Acapulco, y desde los 18 años prácticamente vivo en Puebla. Acabé la carrera en 7 años en la facultad y posteriormente ingresé a pediatría. Ahí sí me tuve que ir a la Ciudad de México. Hice 4 años de pediatría y después otros 2 años de cardiología.
Y ya después de terminar todo eso, ya me regresé otra vez a Puebla. Entonces ya son desde los 18 y ahorita tengo veintitantos. Entonces, No, ya hace un buen rato. Pero sí, llegaste a la carrera de medicina y ok. ya después llegaste pediatra y seguiste de cardiólogo pediatra, Cardiólogo, sí. seguiste de frente. Sí, Ok. sí, y ya me vine para acá y ya desde prácticamente desde el 2015 estuve trabajando en Guerrero unos 3 años. Por cuestiones sociales, de violencia, decidí que teníamos que tener un mejor futuro acá en Puebla Eso y fue ya siendo cardiólogo pediatra. ya siendo cardiólogo pediatra. Ok. Fíjate que países de tercer mundo comparados con primer mundo, hay una diferencia enorme, sobre todo en las arritmias cardíacas. Aquí en México, pues anteriormente las ablaciones las hacíamos hasta la edad adulta. Sí, Hoy mismo en las Olimpiadas estábamos viendo en la mañana que detectaron a uno con Wall Parkinson White, pero él decidió operarse. Quien haya visto las Olimpiadas en la mañana pudo haber, ahí lo estaba dando en la televisión, y una cardióloga le dijo que ya no se iba a poder, que ya no iba a poder hacer deporte, ok. pero él se acudió, se operó, hicieron su ablación y siguió en Claro, el claro. deporte. Entonces, es parte de la evolución de los mundos, ¿no? Un Sí, primer mundo, Canadá, Estados Unidos, colegas que tengo allá me decían, oye, ¿por qué no hacemos un intercambio? Yo te mando a mis residentes a México y tú mándame a ellos para acá, porque acá no vemos ya niños con jóvenes con enfermedades arritmogénicas, Wall Parkinson White, retrasos intranodales, sí, vías accesorias, porque las curan desde niños, ¿no? sí, Y sí, en sí. México, pues esa todavía no es una realidad, ¿no? No, no, no. ¿Cómo está la situación ahorita en arritmias en México? Pues fíjate que yo considero que también esto que me platicas tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? En, no hay mucha cultura de la prevención. Hay muchos que deciden que aunque les digan que tienen algo, lo van posponiendo. Como no me siento mal, como mi calidad de vida no es mala, no importa, puedo yo continuar. Hasta que realmente no les da un susto, entonces sí ya deciden hacerse algún procedimiento. Pero en general, las arritmias en niños, pues no son tan frecuentes, ¿no? La gran mayoría de las arritmias son de carácter benigno y algunas de ellas son simplemente una situación de inmadurez cardiovascular. Con el paso del tiempo, el corazón va tomando forma, va tomando maduración y se van quitando. Pero pues sí, hemos visto casos en conjunto, inclusive, de niños muy pequeñitos que tienen taquicardias que pueden poner en peligro la vida, que se desmayan y que definitivamente desde edades muy tempranas hay que hacerles su ablación, su cateterismo para que estén totalmente curados, porque si no los condenamos a tratamiento médico de por vida y que tampoco nos asegura un éxito total la medicación farmacológica. Ok, perfecto. Esto me lleva a una pregunta. Derivado que las arritmias no son tan frecuentes y patológicas en los niños, ¿cuál sería como una de las indicaciones para llevar a mi niño al cardiólogo pediatra? O sea, yo soy un papá o Sí, papá de los que nos estén viendo. sí. ¿Cuáles Pues indicaciones tú fíjate que, consideras? ajá, en relación a la sintomatología cardiovascular, esa sí te puedo decir que es muy frecuente y afortunadamente no representa esa frecuencia de sintomatología una real enfermedad. Podría yo decirte que de 8 niños, perdón, de 10 niños que llegan a la consulta con un síntoma, aproximadamente 2 niños van a tener realmente un padecimiento cardiovascular. Eh, el síntoma más común que pueden llegar a tener los niños es la aceleración de su frecuencia cardíaca, ¿no? Niños que de forma muy subjetiva ellos manifiestan, papá, papá, mira cómo me duele el corazón. No saben diferenciar qué es una taquicardia y lo manifiestan como dolor. La mamá toca el pecho del niño y encuentra que está latiendo como una matraca allá adentro y muchas de ellas no tienen, pues de forma objetiva valorar cuánto tienen de frecuencia cardíaca en ese momento. Y a veces ocurren eventos paroxísticos, ¿no? Pequeños momentos en donde la frecuencia cardíaca se eleva y como padre, pues uno se alarma, ¿no? Decirte, oye, papá, me está doliendo mi corazón y mira cómo me late. Por supuesto. Yo consideraría que ese sería un motivo fundamental de acudir con un cardiólogo. Ok, eso cuando ya tiene un síntoma y obviamente Sí, que es un pequeño que no te va a poder decir me duele esto. claro. Los niños no dicen que les duele, pero sí No. lloran, me imagino.
En, Lloran y tienen algo otros signos. claro, en los lactantes, en niños que están pequeños, no hay síntomas. Sin embargo, sí hay signos. Sí hay cosas que nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, en el niño que tarda mucho durante la alimentación, le da su biberón y tarda más de 10 minutos alimentándose porque lo hace en pausas. Resulta que está comiendo y está agitado. Ya no puede continuar la alimentación porque se siente demasiado cansado y para. Y vuelve a alimentarse, pero en ese momento también empieza a sudar demasiado. Eso es un síntoma franco de falla cardíaca. Aunado a eso, hay niños que empiezan a bajar de peso o se quedan estacionados, ya no suben más de peso. Eso también condiciona que el corazón se gasta toda la energía necesaria para aumentar de peso en tratar de compensar ese aumento en la frecuencia cardíaca y toda la energía se le gasta al corazón. Entonces son síntomas, perdón, signos que debemos estar atentos a que se aparecen, ahí están. Otro muy importante es la coloración azulada en el cuerpo, que es la llamada cianosis. Cuando nosotros vemos que nuestro hijo se pone morado durante un evento de esfuerzo como el ejercicio, como la alimentación, como el llanto, también es un signo de alarma, que si está presente debería de acudir con el pediatra o el cardiólogo pediatra para complementar con estudios y establecer que sí o no tiene nada. Ok, eso es, digamos que estamos hablando de un niño que ya llegó a su casa, nació, se atendió en el hospital tal, en la clínica tal, y llegó a su casa, y ahí son de las cosas que deben estar pendientes los papás. Sí, Pues si ven pausas, si ven que el niño tarda mucho, a veces no es que no tenga apetito, es que no tiene la capacidad para poder exacto, comer. sí, sí, sí. Y digamos que derivado de que quizás la capacitación para el pediatra como tal no es muy grande, creo yo que se debería generar un programa de capacitación al pediatra para la atención en la recepción del niño. Esto nos lleva a que cuando se va a dar un parto o una cesárea, siempre debe estar un pediatra ahí, Sí, pero un pediatra que ya tenga también experiencia sí. en niños. Fíjate que la pediatría es extremadamente extensa, ¿no? Así como la medicina interna. Sería imposible ser experto en todo. Y nos pasa mucho a los pediatras. Si tú me preguntas a mí, yo soy pediatra, y si me preguntas algo de neurología, voy a claudicar. No sé. No sé muchas cosas que como pediatra y neurólogo debería saber. Y casi siempre nos decantamos por algo que nos gusta y ahí es donde nos enfocamos a ser un poco más expertos como pediatras generales. Sin embargo, yo creo que el país ha tenido ciertos avances que nos ha permitido hacer diagnósticos temprano. De esto que me comentas es muy importante porque actualmente ya hacemos algo que se llama tamiz cardíaco, en donde a esos niños que no sabemos, no tenemos la experiencia necesaria, les hacemos algo que se llama tamiz cardíaco. Antes de que se vayan de alta, a todos les medimos los niveles de oxígeno. Si los niveles de oxígeno están por arriba de lo esperado para el nivel del mar, consideramos que el niño está bien y no tiene en ese momento una cardiopatía cardíaca congénita crítica, que es aquella que va a poner en peligro la vida. No sé si lo sabes, Nico, pero en México las cardiopatías congénitas representan la segunda causa por la cual los niños menores de 1 año se están muriendo. Entonces, esto es fundamental. Si no tenemos esta cultura de la prevención, se nos van a seguir muriendo. Porque tenemos este antecedente que nuestros abuelos, nuestros antepasados tenían muchas pérdidas en el periodo perinatal o en el periodo del primer mes. Y resulta, yo quiero pensar que muchos de ellos fueron pacientes cardiópatas, que desafortunadamente esta historia no ha cambiado en estadística, pero yo creo que en los próximos años va a cambiar porque ya todas las instituciones de salud, de acuerdo a la Ley General de Salud, ya se estableció que el tamiz cardíaco forma parte de la norma oficial mexicana. Todo niño antes de egresar del hospital se tiene que tomar un tamiz cardíaco. Ok, Y sin es, embargo, este tamizaje va enfocado sobre todo a las cardiopatías más graves y sí, generalmente a las cianógenas, ¿no? sí, Pero tenemos las acianógenas y que a lo mejor no se van a manifestar ahí. Y te voy a dar un dato. Hace como mes y medio me derivaron a una paciente, no recuerdo bien, pero alrededor de 17 años. Y la derivaron por algunos síntomas ya atendida en otro centro, con una persistencia del conducto arterioso aparentemente y con una comunicación interauricular. Entonces, al explorarla, me di cuenta que no escuchaba un soplo que nos pudiera hablar de un conducto. Hice un rastreo ecocardiográfico ahí y como era una paciente adulta la mandé con un ecocardiografista y efectivamente solamente tenía una CA. Pero te estoy hablando con una presión arterial pulmonar de 65 por milímetros de mercurio aproximadamente y ya el ventrículo derecho dilatado, o sea, ya con datos de
de que ese paciente, si no se opera en ese momento, esa paciente va a tener falla cardíaca muy pronto. De hecho, ya tenía ciertos datos de falla cardíaca que ya no ha Sí, identificado. Disnea, claro. al medianos a máximo esfuerzo. Entonces, esa paciente de 17 años no se hizo un tamizaje hace tiempo. Y entonces, como la paciente tiene una cardiopatía no cianógena, difícil también tanto para el Sí, familiar aceptar que claro. tiene una cardiopatía. Yo no sé para ella, porque ella casi no dijo una palabra, pero el familiar, Híjole, es la muy historia difícil. de todos Entonces, los días, sí. ¿por qué dejar llegar a un niño a los 17 años? En estos tiempos, Sí, e incluso antes, porque estamos hablando del 2024, o sea, hace 17 años, ya existía la capacidad de hacer tamizajes y por norma oficial no dejar pasar eso. Entonces yo creo que también es una responsabilidad de la familia y de capacitación a los pediatras, ¿no? Para que sepan cuándo derivar. Entonces, yo aquí vendría la otra pregunta. ¿Cuándo derivar a un paciente, un pediatra? Esto para nuestros compañeros pediatras que nos estén escuchando. ¿Cuándo podrían derivar a un niño? Y aquí voy yo, por ejemplo, yo podría decir, tomar un electrocardiograma y si ven alguna alteración, un bloqueo de rama o algo, un bloqueo del fascículo posterior o algo, quizás derivarlo. Si toman el electro. Pero si no le toman un electro a un niño, ¿tú qué recomendarías, Cris? ¿En qué momento el pediatra podría enviar a ese paciente? sí. Pienso que primero, historia clínica es fundamental. O sea, saber antecedentes. Hay cardiopatías que tienen un patrón de herencia recesiva o dominante, en donde está presente. O sea, en varias generaciones, sabiendo que hay alguien que tiene una enfermedad, que nació con algo en el corazón, es muy probable. Otro dato es las malformaciones que están evidentes en el aspecto físico. Hay síndromes francos como el síndrome de Down, que todos los niños deben de irse a protocolo para descartar cardiopatías congénitas. Antecedentes de infecciones durante el embarazo. La presencia de rubiola congénita es altamente sospechosa de que el niño va a tener cardiopatía congénita. Entonces, desde ahí debemos de estar alertas de que algo pudiera no estar mal. Entonces, esa es una parte. ¿Cuándo derivarlo? Cuando el pediatra, ya tomando en cuenta los antecedentes, no encontró nada, la clínica, a la exploración. A veces no es sencillo, como dices, escuchar un soplo, requiere de un entrenamiento que debe uno estar enfocado, sobre todo porque las frecuencias cardíacas en los niños están muy altas, 150, 160 latidos, y pues entre la sístole y la diástole, difícil a veces encontrar el soplo. Uno con el tiempo lo va logrando. Pero hay otros datos francos, como lo que te decía, que es el retraso en el crecimiento. Alguien que la curva de crecimiento, que es algo muy sencillito para el pediatra y que lo hace mes con mes, ¿sabes qué? La curva de crecimiento se detuvo. Hay que hacer más hincapié en el corazón. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos una radiografía del tórax. Ahí vemos cómo está la silueta cardíaca. Si la silueta está agrandada y ya no vemos que está normal o tiene una forma distinta, ahora sí, vámonos al cardiólogo pediatra. O sea que estamos hablando que la primera etapa sería el tamizaje. Si no se detecta nada, eso se va a casa. Y la segunda etapa prácticamente viene a caer en lo que se llama control de niño sano, ¿no? Sí, Control de niño sano, ir viendo su curva en curva, su su desarrollo. desarrollo, su peso, su talla, su estatura. Y si se sale de ahí, solamente si se queda en bajo de todos esos niveles, alerta, Alerta, sí, posible falla cardíaca, posible afección que requiera de una valoración con un sí. cardiopediatra. Y hay cosas que olvidamos, ¿sabes? Que en nuestra formación como médicos hemos olvidado hacer una exploración física fina, en donde nos devoremos al niño de pies a cabeza, en donde toquemos el hígado, los pulsos. A veces nos lo pasamos desapercibido, le tomemos la presión arterial. Podemos descartar ahí cardiopatías congénitas que no tienen soplo, por ejemplo, y que ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay cardiopatías donde los pulsos están ausentes en las extremidades o que se eleva la presión arterial y no necesariamente va a escuchar un soplo franco. Entonces, yo creo que si logramos embonar todas estas cosas, podemos hacer buenos diagnósticos. Interesantísimo lo que comentas de los pulsos distales. Cuando estamos hablando de ausencia de un pulso distal, podríamos estar pensando en una coartación de aorta. Y si tomamos la presión arterial, pues estamos hablando ya confirmando una posible coartación de aorta. Y fíjese que esto para lo que nos estén escuchando es interesantísimo porque son los pacientes que después vemos como cardiólogos de adultos ya hipertensos. Y aunque los veas a los 17, 18 años, 19,
Y aunque les hagas una cirugía o les pongas un stent, esos pacientes permanecen hipertensos. Sí, Un porcentaje alto de esos pacientes no van a recuperar su presión que deberían haber claro. tenido. Entonces, creo que sí es bien importante, como lo dices, la toma de la presión, exploración completa de los pulsos, que es, una vez más hablando aquí, lo que es la clínica, hacer más clínica en la medicina, en este caso en la pediatría, y sobre todo al momento de ver que se está saliendo, bueno, no soy súper experto en esto, pero sí voy a hacer una derivación a un especialista, en este caso a cardiología. Creo que Sí, es muy bien asentado cómo se funciona ahora la medicina, ¿no? O sea, qué tienes, cuáles son los puntos más para ajustar, para hacer cambiar la incidencia o la prevalencia de cierta enfermedad, detectarla. Creo que aquí está muy importante porque esos niños cuando sean grandes ya no van a tener una calidad no, buena e definitivamente. incluso pueden quedar con secuelas muy severas, arritmias cardíacas severas y también muy difíciles de tratar o falla cardíaca. Y en estos aspectos, ¿qué avances científicos tenemos tú para poder tratar y detectar, Sí, diagnosticar y después tratar? interesantísimo. Fíjate que ahorita hay avances increíbles en materia de genética. Tratamos de evaluar de dónde vienen estas cosas, porque es bien triste que llegan al consultorio las madres, padres, con un bebé que acaba de nacer y la primera pregunta que me dicen, ¿qué hice mal, doctor? ¿Por qué mi niño nació así con esta malformación? ¿Yo tengo la culpa? ¿Con parte de negación o de culpa? Sí, con la culpa, ¿no? De Ok. qué hice mal. Pues no, desafortunadamente aún no sabemos. Sin embargo, ya hay muchos avances y ya estamos detectando la razón. A veces son translocaciones en los propios genes, en donde nos estamos dando cuenta que algo está fallando ahí, donde si podemos hacer un estudio genético prenatal, podemos ya prevenir que estén apareciendo estas enfermedades. Pero el campo creo que de mayor importancia es el intervencionismo, en donde ya detectamos mediante un ultrasonido fetal la malformación y podemos ir a repararla. Ya se pueden hacer cirugías en el feto y ya pueden abrir el útero, reparar el corazón y dejar que continúe la evolución gestacional. Podemos introducir una aguja hasta el feto para destapar una arteria que está tapada, que desde la etapa embrionaria se tapó. Entonces, ya estos, avances están presentes. Asimismo, ya hay la impresión en tercera dimensión de los niños que tienen malformaciones, para que el cirujano desde fuera programe qué es lo que le va a hacer en la cirugía y no esté abriendo y encontrando sorpresas. Es decir, mira, esta arteria está pasando por acá atrás y ahora cómo llego por allá, prolongando las estancias en la cirugía y en los estados posoperatorios de la cirugía en la terapia intensiva. Acabas Entonces, de tocar un tema interesantísimo. En mi residencia de cardiología tuve la oportunidad de estar 4 meses en cardiopediatría y frecuentemente veíamos eso. Un niño que entraba con un diagnóstico y resulta que estaba conectado, no como se había mencionado en el eco ni en el cateterismo, y entonces te encontrabas ahí. Y también hace poquito empezamos a tener contacto con la impresión en tercera dimensión. Tengo entendido que ahí requieres una tomografía previamente. previamente, sí. Haces la tomografía, haces el modelo y después haces la impresión de 3D Sí, sí, sí. bueno, nos encanta también a nosotros eso de la impresión de 3D, es con un polvo, ¿no? No tanto es con filamento, es con polvo. Y yo creo que eso sí te va a traer muchos avances porque tienes ya aplicados, tienes toda la estructura antes de operar al paciente. Claro, O y ya sea, sabes qué material, cuántos milímetros vas a reparar, de dónde a dónde, ya no estás a ciegas y eso acelera los tiempos de que estés usando una bomba de circulación extracorpórea que tiene su efecto deleterio en el corazón. Entonces disminuye los tiempos quirúrgicos y por supuesto posquirúrgicos en la terapia intensiva. muy bien, interesante. Ahora, el, otra pregunta que podría ser muy interesante para las personas que nos ven o nos escuchan es, ya lo dijiste hace ratito, pero me gustaría enfatizarlo. ¿Cómo se tratan las arritmias en los niños? Las arritmias cuando son de tipo maligno, que las vamos a catalogar así, pues son aquellas que van a poner en peligro la vida. El síntoma más catastrófico de un niño que sufre una arritmia es el desmayo. De repente tiene frecuencias cardíacas que pueden ir hasta los 200, más de 230, 250, hasta 300 latidos en un minuto.
Eso condiciona al corazón, que es incapaz de llevar sangre al cerebro. Late tan rápido que salen gotas básicamente hacia el cerebro y condiciona un desmayo. Es un síncope de origen cardíaco. Entonces, ¿cómo las tratamos? Básicamente, en ese momento lo que logramos es disminuir la frecuencia cardíaca con medicamentos. El momento agudo es hacerlo con medicamentos, administramos medicamentos. Hay veces que no se logra, Nico, y tenemos que llegar hasta tratamientos con electrofisiología. Introducimos un catéter para buscar la vía anómala, en donde, por así decirlo de una forma muy sencilla, el cablecito que está haciendo un choque eléctrico dentro del corazón, vamos y lo quemamos y restauramos la vía de conducción del corazón. Entonces, eso lo estamos haciendo ya, y básicamente lo hacemos así. Pero sí, normalmente logramos estabilizar con medicamentos, bajamos frecuencia cardíaca, pero sí tenemos que ir a buscar la vía que está conduciendo esa vía anómala. Normalmente se están produciendo choques eléctricos dentro del corazón de forma inadvertida y tenemos que ir a hacerlo con estudios de electrofisiología para saber en dónde está localizada esta estructura. Obviamente los niños son mucho más pequeños que un adulto, recién nacidos. Yo me acuerdo muy bien hace unos años, este fue un sobrino de un cirujano, amigo, que tenía sufrimiento fetal. Ese fue el diagnóstico inicial. Entonces al niño bueno, a la mamá la llevaron a cirugía, la operaron, sacaron al bebé y el bebé seguía con unos 200 aproximadamente de frecuencia cardíaca. Entonces ya cuando el bebé estaba afuera se dieron cuenta que no era sufrimiento fetal agudo, o sea que el niño tenía una taquicardia. Pero el niño pesaba 3 kilos, ¿no? Entonces 3 kilos, catéteres para hacer una ablación de eso está muy imposible. Ese niño, me acuerdo que yo lo vi mucho tiempo y en ese tiempo lo manejábamos totalmente nada más con fármacos, ¿no? Beta bloqueadores. Y ahí fue el niño creciendo, tenía una taquicardia auricular. Dijimos, cuando crezca, se le hace una ablación. Pero el niño ahorita tiene aproximadamente quizás unos 18 años y ya no ha tenido taquicardias. Entonces recordé hace rato lo que dijiste, o sea, que parte de las taquicardias en los niños también es cuestión de maduración. Sí, Y ese se pudo controlar con beta bloqueadores. Sin embargo, hay arritmias que no se pueden controlar con beta bloqueadores y entonces son los que tienen que ir a sí. cardioversión eléctrica o a una ablación, ¿no? Sí, está el otro extremo, donde no hay taquicardias y hay bradicardias, en donde el niño tiene frecuencias cardíacas por debajo de lo esperado y sucede exactamente lo mismo. El corazón late tan lento que es incapaz de mandar sangre al cerebro. Por lo tanto, en esos niños tenemos que acelerar el corazón y eso lo logramos a través de un marcapaso. Y ahí sí, independientemente de la edad, les tenemos que poner, buscamos el lugar en donde colocarles el marcapaso, pero les colocamos un marcapaso porque hay enfermedades maternas que producen bloqueos completos y se quedan los niños con frecuencias cardíacas de 30, 20 latidos, que no sé qué pasa, pero la naturaleza es sabia y los mantiene vivos. Pero en cualquier momento se desmayan, se caen y bueno, es catastrófico ver ese síntoma. Pero bueno, está la presencia de eso. Ponerles un marcapaso a los niños desde pequeños también lo podemos hacer. Ok, y estamos hablando ahí de los niños que ya nacen con el bloqueo, ¿no? Sí, Porque luego vienen los niños que ya se identifican con cirugía, se meten a también. cirugía y tienen un bloqueo AV completo. Aquí tuvimos un paciente en 2, 3 podcasts atrás donde le pusieron marcapaso a los 5 años, después de un cierre de una Sí, ve. CIB. Sí, Y ahorita tiene 30 y tantos años, no me acuerdo muy bien. Oscar se llama. Y lleva ahorita 5 intervenciones. Yo le he hecho las últimas 2 o 3. sí, Entonces, desafortunadamente el marcapaso pues tiene su vida media, ¿no? Y en los niños que son una locomotora, pues el corazón late a 1000 por hora y están de un lado para otro y pues se gastan más rápido la energía, ¿no? sí, sobre todo esos que ya nacieron con el bloqueo, o sea, Sí. cómo se van acostumbrando Ah, a estar con frecuencias bajas, pero como dices antes, llega un momento en que tienen el síncope y pues definitivamente hay que colocarles el marcapaso. Se siente feo colocarle un marcapaso a un niño tan pequeño. Nosotros le colocamos uno con nuestro amigo Roger a un paciente en una institución donde trabaja, pero fue también posquirúrgico. Le pusimos un marcapaso muy pequeño, hay unos muy chiquititos, y ahí anda. De hecho, sí, queremos traerlo a platicar con él. Era una niña, ahorita tenía como 4 años, debe tener unos 9, 10 años ahorita. sí, Y ahí anda, ¿no? Con un marcapaso que posiblemente ya se le están terminando y que sí, sí, urge localizarla sí, porque era un marcapaso
muy pequeño y esos no tienen la batería extensa como los otros. Se lo pusimos en endocárdico, está Sí, el sí, sí. abordaje subclavio. eh, Roger hizo la tunelización y lo colocamos acá El abajo en el abdomen. abdomen, que Sí, también puede ser la opción de epicárdico, ¿no? sí, sí, Pero a sí. ese le dejamos una asa muy grande dentro del corazón para que cuando fuera creciendo se fuera adaptando. Sí, Pero esa niña urge, amigos, y si nos ves, urge localizarla para hacerle el cambio de sí, marcapaso, porque ya debe estar muy grande. Y como tú decías, esa niña quizás no iba a crecer, y ya con el marcapaso, pues llevan una vida mucho sí, más normal y su curva quizás de peso y de sí. estatura sea la adecuada. Claro, y no ella solamente. Yo creo que todos los niños que tengan marcapaso no se alejen tanto, Sí, de su cardiopediatra o de su electrofisiólogo, porque es como la batería del iPhone. Se va a acabar y hay que cambiarla. sí, Entonces, definitivamente. Entonces, escuchen al doctor Cristian Nava. Si tienen una familia donde saben que tiene un niño con marcapaso, no lo dejen porque se acaba el marcapaso, se va a desmayar el niño o si es totalmente dependiente puede tener complicaciones severas. Hay que acudir a sus revisiones continuas. Los marcapasos se revisan con una computadora. No es necesario extraer el marcapaso, se coloca solamente un cabezal y ese transmite toda la información a la computadora. No lo dejen porque hay que ver el momento óptimo para cambiarlo. Pues muy bien, interesante esto de las arritmias, que además ya hemos tenido la oportunidad de tratar algunos juntos, ¿no? sí, sí, Algunos sí, niños de esos afortunadamente. que no se les han quitado las taquicardias y hemos tenido la oportunidad de llevarlos a ablación. Y pequeños, me acuerdo, 5 años, 6, 7 años por Sí, ahí así. sí, que creo que tenían tenía una malformación asociada, ¿no? Tenía una Sí, anomalía de Epstein. también. Entonces, sí, es algo muy importante. Todos los niños que por alguna razón tengan una malformación ya en su corazón, sí los invito a no abandonar estos seguimientos continuos con el cardiólogo, porque la regla puede cambiar y no saber cómo va evolucionando ese corazoncito que está en esta maduración cardíaca. La gran mayoría les va bien, no quiero ser catastrófico en la información, la gran mayoría les va muy bien después de una cirugía, después de una ablación, están muy bien, pero siempre tener en mente que hay que volverlos a ver. Oye, Cris, y estos niños que, pues, depende de qué edad los captos. Yo he visto cuando tú subes tus casos de pues, recién nacidos, ¿no? 5 o 6 días, Sí, apenas subiste uno, persistencia del conducto arterioso. sí. Creo que era muy ¿No? pequeño, ¿no? No sé. Pues la coartación era una coartación de Hay una aorta. coartación. Ah, sí, perdón, una coartación muy pequeño, ¿no? Sí, sí, tiene 3 meses. 3 meses. Entonces, para esos niños, pues quizás no sea un impacto en ese momento, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí, sí es un impacto. ¿Qué impacto psicológico pueden tener estos niños? Yo incluiría también a la familia, porque el niño no es lo mismo que sea ese niño que está jugando en su casa a un niño que está viendo continuamente doctores y saber, aunque esté pequeño, te está viendo y sabe que le vas a poner el estetoscopio. ¿Cómo manejan ustedes como cardiopediatras la psicología en esos niños? Fíjate que eso es lo que también me hizo ser pediatra. El niño es una cosa maravillosa. Es el ente más valiente que puedes conocer, Nico. La gran mayoría de ellos enfrentan la enfermedad con una valentía que no es indescriptible. Muchos de mis pacientes que ya se conocen cardiópatas, solitos llegan al consultorio, se suben a la mesa de exploración y ya saben lo que les voy a hacer. Cuando yo les voy a hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma. A mí, doctor, ¿me vas a poner los chupones? ¿Me vas a hacer esto? Quiero ver mi corazón. O Ok. sea, para mí el niño es una cosa maravillosa. Donde sí hay que enfrentarnos duro es con los papás. ¿Por qué? Porque es una noticia catastrófica. Estás esperando 9 meses a tu bebé, nadie te ha dicho que tiene un problema en el corazón y llegan a la consulta y les digo, ¿sabes qué? Necesita una cirugía porque nació con la arteria tapada. El mundo se cae. Trato yo de ser muy objetivo, pero bueno, siendo también yo padre de familia, claro que no es tan sencillo digerir esta información. Y, pero siempre hay que buscar el lado bueno, ¿no? Afortunadamente, la gran mayoría de las cardiopatías congénitas tienen cura. La gran mayoría, o si no tienen procedimientos que le llamamos paliativos, que de acuerdo a esto, en el momento en que los captamos, podemos tener una calidad de vida aceptable. Digo, no van a ser atletas de alto rendimiento, pero sí pueden hacer deporte de convivencia, de diversión. Y la gran mayoría no somos deportistas de alto rendimiento. Entonces yo creo que este,
es una noticia catastrófica, pero lo que me gusta de mi especialidad es que tiene resultados, favorables para la vida. La gran mayoría de ellos les resolvemos la situación cardiovascular. Entonces, es decir, todas las personas que nos estén escuchando, si se detecta una cardiopatía en su familiar a una edad muy pequeña, su hijo, su sobrino, su nieto, quien sea, hay que tomar en cuenta que una gran cantidad de estos niños van a ir bien. O sea, se van a curar y van a poder tener una actividad bastante buena. Esa sería la otra pregunta, o sea, ¿cómo les afecta en su actividad física estas cardiopatías congénitas? ¿Todos van a ser igual o va a ser Sí, diferente del al claro, diagnóstico? sí, depende mucho del diagnóstico. Hay cardiopatías muy severas en donde prácticamente la sangre no drena o no llega al corazón adecuadamente o no sale del corazón adecuadamente. Y por supuesto que hay que reconstruir ese corazón. Hay cardiopatías en donde el corazón está solamente formado una parte y no se formó la parte contralateral. Y por supuesto que eso va a limitar hasta en un 50% la actividad física que debería de hacer. Pero por supuesto que va a ser una vida normal, tener familia, no va a ser una actividad física extenuante, pero tampoco va a generar algún problema. Pero te repito, me agrada esta parte de mi especialidad donde la gran mayoría les va bien. Esa gran mayoría que no se pueden corregir en un solo tiempo, también hay tiempos, ¿no, Cris? Hay Sí, tiempos, puede ser una intervención inicial, puede ser una intervención futura. ¿Cuántas generalmente se hacen en esas cardiopatías bastante complejas para que el niño quede con una vida, digamos, al 50, vale, 60%? sí. Sí, ya Ajá. tenemos adultos con cardiopatías congénitas. Esto es algo que para los cardiólogos de adultos es un reto, porque no están acostumbrados a ver niños o a ver corazones malformados. Entonces ya tenemos adultos que tienen 50, 60 años, que fueron operados del corazón. Entonces, pues prácticamente es una vida, ¿no? Ya la expectativa de vida cambió para el niño cardiópata. Pero en general, volviendo a la pregunta muy puntual, en general se hacen tres cirugías que le llamamos paliativas, en donde la primera consiste en mejorarle la oxigenación de los pulmones a través de un tubito muy pequeñito que le lleva sangre a los pulmones y después ya empezamos a derivar sangre para que mediante va creciendo más el corazón, llevamos más sangre al pulmón a través de una derivación de la sangre que viene de la cabeza y posteriormente otra que viene desde las extremidades hacia los pulmones. Y con eso podemos tener un corazón bastante aceptable en un rendimiento, podría decirte en números como de un 60%, pero bastante aceptable, ¿verdad? ¿Y cómo está la cirugía cardíaca actualmente en niños en todo México comparado con el resto del mundo? Fíjate que yo veo el problema de la salud pública. Esto no es algo que podemos esconder, ¿verdad? Eh, Desafortunadamente estamos ahogados. Mucha parte de los pacientes que no tienen seguridad social o que sí la tienen inclusive, también está demasiada niños esperando una cirugía cardíaca. Las listas de espera pueden ir hasta de 2 años. O sea, yo puedo diagnosticar a un niño, mandarlo a la institución de salud pública y esperar una cirugía 2 años. Entonces, la verdad es que, es algo triste para nuestra realidad en México y que muy pocos estados se dan el lujo de decir que en cuanto lo diagnostican, lo operan. Sí hay en México, pero no me parece que sea la realidad para nuestro estado de Puebla. No se dan abasto, que el único hospital que opera cardiopatías complejas es el Hospital del Niño Poblano y su lista de espera es considerable. A veces yo mando pacientes que no tienen la posibilidad de seguir en la medicina privada y se van a la institución pública y la consulta de primera vez puede durar desde 6 meses a 8. Entonces, es como padre, yo no sé qué haría, ¿no? Esperando ahí que me digan, sí, te voy a operar, pero dentro de 8 meses te van a ver por primera vez. Es que eso es increíble. Según la última encuesta nacional de salud, Puebla ocupa el primer lugar de mortalidad cardiovascular a nivel de la República Mexicana. Entonces, son cosas serias, ¿no? Estaríamos hablando aquí de que faltarían instalaciones propias, faltaría tecnología,
faltaría médicos especializados en cirugía cardíaca en niños una vez ya diagnosticados. Sí. Me imagino que es todo ese, Fíjate que engloba toda esa sí, parte. pareciera que cardiólogos pediatras faltarían, faltaría personal, pero no solo es eso, ¿sabes? Necesitamos una terapia intensiva que pueda captar a los niños una vez operados. Y, por ejemplo, que yo me formé en el Centro Médico Nacional La Raza. Ahí teníamos alrededor de 36 camas, exclusivamente para cardiología pediátrica. Esto es bien difícil de obtener en un hospital público. El IMSS lo tiene, pero a gran escala. Y aún así no nos dábamos abasto. Entonces, yo creo que es toda la infraestructura, no solo el material humano, también las enfermeras capacitadas en enfermedades cardiovasculares, la terapia intensiva, el estudio, aparatos de ecocardiograma, que son muy caros los aparatos. Este, y capital humano, sí, también, porque ha- hay la necesidad de hemodinamistas cardiovasculares infantiles y son muy pocos. Entonces, pues sí, estamos todavía muy abajo de lo Es esperado. decir, que aparte de que nos faltan cirujanos, también nos faltan intervencionistas Sí, para que puedan corregir los defectos que se pueden defectos, sí, corregir a través de intervencionismo sin ir a una sin cirugía. ir a cirugía. Pues esto es muy importante porque de alguna manera nosotros en Cardiac and Vascular tenemos también la intención de traer a algún gobernador, alguien que tenga que ver con el desarrollo de la salud en el estado de Puebla específicamente y no solo en Puebla, sino en el país, para ver estos problemas de salud que nosotros sí conocemos como médicos y que sabemos cuáles puntos serían los que tendríamos que ajustar. Sí, Y ojalá que pronto tengamos aquí a una autoridad de sí, gobierno para poder exponer estos temas, porque yo también estuve en La Raza, justamente ahí fue donde estuve 4 meses en la rotación, y efectivamente teníamos una lista de espera muy larga para poder operar, y eso que es, pero ¿cuántos hospitales en México pueden tener las mismas características que el IMSS La Raza? Y luego no solo eso, o sea, para la cantidad de población que tiene esa institución, más de 60 millones de toda la República, entonces no alcanza a ser suficiente, pero hay otros 40 millones afuera que, que también de mexicanos o 60 millones afuera de mexicanos, no sé cómo está la encuesta actual, pero que no tienen acceso a una institución donde se están desarrollando sus programas. Entonces creo que aquí en Puebla se tendría que hacer un hospital, no solo un niño poblano, que ya está, sino un hospital para el niño cardiológico de sí. Puebla. De hecho, creo que existe este proyecto de hacer una torre especial para padecimientos cardio-oncológicos, que no tengo muy bien esta información, pero pronto se va a inaugurar. Pero definitivamente el capital humano podemos estar ahí cardiólogos mañana, tarde y noche. Sin embargo, se necesita además cirujanos cardiotorácicos infantiles que estén dispuestos a operar cuando las cirugías son duraderas. Pueden durar 3, 4 horas a veces una cirugía. Y a veces los niños pueden estar largo tiempo en las terapias intensivas. Entonces, es un problema serio, ¿no? O O sea, sea que la finalidad sería como resolver por medio de intervencionismo, los que no se pueden por intervencionismo, por cirugía, tener gente capacitada dentro de las terapias intensivas, que ya aquí en Puebla sé que ya cada día han llegado más también especialistas en terapia intensiva de niños, cardiológicos, no estoy sí, tan sí, seguro, sí, también, cardiovasculares también también ya. cardiovasculares, y entonces esos tenerlos ahí. Pero creo que este debe ser un proyecto tanto a nivel institucional como también a nivel privado, y también trabajando en todos los puntos para que ese tratamiento cada día sea a un costo más accesible para los pacientes, Sí, sí, porque sí. si no tampoco Sí, lo eso es soportan. algo que yo quería tomar también. Fíjate que las cardiopatías congénitas representan un gasto catastrófico, ¿no? Eh, Muchas veces reparar una de estas cardiopatías en un medio privado representa a veces cifras que van de los millones. En México no habemos personas que podemos soportar gastar millones para resolver nuestro estado de salud. Y tampoco existe la cultura de la adquisición de un seguro médico. Desafortunadamente, al ser padecimientos congénitos, no los cubren si no están Asegurado, ¿no? contemplados antes de haberse embarazado la mamá.
Ujú. Entonces, es que a veces se alinearon las estrellas, ¿no? Cuando el niño tiene seguro de gastos médicos mayores y aparte trae una cardiopatía congénita, pues medio la libra porque resulta que se gastan ciertos millones en la institución pública que los va a ajustar el seguro, pero la gran mayoría no lo hay, no lo tiene, entonces es bien difícil. Es un problema de salud también porque aunque lo tengan, como ese seguro lo compró el papá y generalmente es un seguro familiar, donde tiene asegurada la mamá, quizás a un hijo ya, se embaraza, nace el bebé, pero después de un evento tu póliza te incrementa. Entonces, porque ya tuviste un evento. Es que yo recuerdo, no sé si aquí las pólizas de los autos, o sea, pero hace muchos años que yo vivía en los Estados Unidos, tu póliza de seguro de autos también tenía en base a cuántos accidentes tenías. Sí, O sea, registraban cuántos accidentes llevabas y en base a eso era tu póliza que tú, como Cristian Nava, ibas a sí, conseguir sí, a sí, un seguro y te decían, ah, espérame, tú ya has tenido tantos accidentes, la póliza para ti es tanta. sí. No es la misma alguien que no ha tenido cero accidentes. Sí, habría que invitar a alguien experto en esta siniestralidad que nos diga, oye, así funcionan, pero efectivamente, ¿no? A medida que van incrementándose los años, inclusive sin que hagas nada, la siniestralidad aumenta y año con año el costo de los seguros de gastos médicos se incrementa considerablemente, ¿no? Sí, de hecho ya tuvimos aquí a Oscar, un buen amigo también de seguros. Esa pregunta no la hicimos porque no nos alcanzó el tiempo para llegar a las cardiopatías congénitas, pero sería interesante tomar ese tema. Oye, después de que mi hijo sale con una cardiopatía congénita, ¿mi póliza va a incrementar? Esa sería la pregunta concreta. Y, y, y eso te resolvería, como tú dices, cuando las estrellas se alinearon, que fue una persona precavida que tenía el seguro. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están alineados, que compraste el seguro después? Y creo que esto sí es un problema de salud, porque la mayoría de personas en México no tienen un seguro de gastos mayores y mucho menos lo compran antes de casarse. Sí, o Sí, sea, no, no, algunos ya lo compran antes de casarse cuando empiezan a conocer esto, pero si no lo conocen, no lo compran. no, no, no. Entonces, creo que sigue siendo un problema de salud como mexicanos, los ciento y tantos millones de habitantes que somos, y creo que sí tiene que ver con un tema también de conectarlo con los gobiernos. Sí, No nos podemos escapar de los gobiernos porque ahora vamos ya en el gasto. O sea, decimos, ¿sabes qué? Tratar a un niño de 5 años con una presencia del conducto arterioso me va a costar tanto por intervencionismo. Pero si no lo operas, si no lo intervienes, si no le pones un coil o con lo que lo vayas a tratar, ese niño te puede dar insuficiencia cardíaca y te va a llegar y va a tener internamientos frecuentes de falla cardíaca y tu gasto también se va a incrementar. Entonces, sí, cuando tú presentas un proyecto a una institución de gobierno que lo hacen muy bien los Estados Unidos, es decir, vas a ahorrar tanto tiempo, o sea, tanto dinero y tiempo también, no lo veas como un gasto, sino realmente como una inversión para sí. el gasto de Para tu salud país, pública, sí, para la salud pública. Creo que ahí cuando las autoridades gubernamentales entiendan eso y que realmente el recurso se asigne para lo que está designado o asignado, pueden cambiar las cosas, sí, porque puede decir que se asigna este presupuesto para la formación del niño cardiológico poblano. Y pues desde que se compró el terreno no se compró como se tenía que comprar, ¿no? O la torre quedó mal hecha, o no se contrataron todos los softwares y nunca se echó a andar, se inauguró, pero nunca funciona como tal. sí, Yo creo que eso sí tiene que ser entender los problemas de salud que están generándose desde la niñez, en este caso que estamos tratando el tema de niños con cardiopatías. Pues sí. sería interesantísimo que nos aceptaran ya la entrevista con alguna autoridad de gobierno Ojalá. para poder tratar estos Sí, sí, temas. sí. Sí, alguien que entienda de medicina, eso va a ser fundamental porque muchas de las personas que están al frente de luego instituciones de salud son administradores, sí, y no hay mucho conocimiento acerca de la medicina. Y esto que dices es fundamental, ¿no? Me va a salir muchas veces más barato tratar que mantener, que mantener a un niño con oxígeno en su casa toda la vida y que tengo que pagarle el oxígeno toda la vida, siendo un recurso muy caro, que si lo curo ahorita y está totalmente sano. Totalmente de acuerdo, Cris. Bueno, creo que ya por cuestión de tiempo ya estamos también un poquito fuera. Podríamos platicar más y más Sí. tiempo respecto a todas estas cardiopatías congénitas y a el número de cardiopediatras que hay en Puebla, el número de cirujanos, número de hospitales capacitados a nivel privado.
¿Tú consideras, esta última pregunta sería respecto a ya al tema que estamos tratando, ¿consideras que al menos 4 hospitales en Puebla tengan la capacidad para operar a niños de corazón? Con toda la estructura que ahorita hablaste. Actualmente, Ajá, no, yo creo que lo único que tiene la capacidad es el Hospital Niño Poblano y en instituciones privadas, quizás el Hospital Ángeles es el que ahorita tiene a la vanguardia la la posibilidad de hacer estos procedimientos. con todos los especialistas que están, Exacto, me refiero a a todo el especialistas, grupo. infraestructura, ¿no? Que tiene todo. Ok. Muy bien, Chris, te damos una última pregunta. ¿Qué significa para ti el eslogan de Cardiac and Vascular, Helping People for a Better Life? Híjole, para mí es, demasiado, ¿sabes? O sea, yo regresé a Puebla y encontré a un amigo que me invitó a formar parte de Cardiac and Vascular. Y, encontré muchas dificultades, regresar y a gente que yo conocía y pensé que me iba a extender la mano para poder subir a la cardiología pediátrica en Puebla, no, fue para mí muy difícil. Sin embargo, conocerte a ti, Nico, sin que me conocieras personalmente, creo que hicimos clic, hicimos una muy buena amistad y desde entonces la confianza ha sido mutua, en donde he podido yo referirte pacientes, la confianza de preguntarte, oye, ¿cómo ves este electro? ¿Qué te parece? Para mí ha sido fundamental, pues, donde sigo aprendiendo de ti, de lo que me aportas, pero sobre todo en la calidad humana que representas. Entonces, estoy muy agradecido con Cardiac and Vascular. Gracias, Chris. Y quiero decirte que pues Cardiac and Vascular cada día va creciendo más y no solamente en el aspecto de doctores, sino en el aspecto administrativo, en el aspecto de difundir la salud, de educar a las personas y esperamos seguir así. Pues muchísimas gracias, Chris, por Gracias y a gracias ti. también a ti por ser parte de Cardiac and Vascular, por ser parte de esa amistad que siempre me has brindado y pues que volvamos a venir otra ocasión. Aquí vamos a estar. Muchas gracias por la invitación, Nico. Hasta luego, muchísimas gracias y Gracias. terminamos justamente con la frase Helping People for a Better Life. Hasta luego.